Entonces ahora compartir con ustedes el tema en esta oportunidad que lleva por título: Principios esenciales para comprender la profecía. Repito, principios esenciales para comprender la profecía bíblica. Y mi propósito es explicar que para comprender la profecía bíblica es necesario conocer ciertos principios básicos, fundamentales, que rigen la misma. Una vez asimilados estos principios, entonces podremos comprender en mejor forma las profecías bíblicas. Todos sabemos que la Biblia tiene más de las 2/3 partes de ella en profecías. O sea, es necesario entonces quiero compartir los fundamentos en esta oportunidad para que nuestra comprensión sobre el renglón profético sea más eficiente cada día. Es así entonces como buscamos la seguridad ahora. Todos queremos buscar la seguridad. Soñamos todos con un futuro estable para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Sin embargo, para la mayoría de los seres humanos, estos deseos y esperanzas distan mucho de ser una realidad, por una causa fundamental. Estamos viviendo en un mundo lleno de cambios inesperados en los principales aspectos de la vida. Se están dando cambios inesperados y cambios peligrosos vendrán en el futuro. Podemos considerar, fácilmente podríamos ser víctimas de cualquier accidente. Fácilmente. Podemos ser víctimas de cualquier atraco. Podemos ser víctimas de cualquier enfermedad terminal. O bien, víctimas de un desastre natural. Los turbulentos cambios económicos y la turbulencia en el ambiente social que nos rodean nos quitan la tranquilidad y amenazan con nuestra estabilidad emocional y en el aspecto también estabilidad espiritual. Hoy oímos de guerras. El terrorismo pone en peligro a toda la sociedad y hacen que la seguridad que buscamos se vuelva efímera, que desaparezca de pronto. Ante ese panorama, nos preguntamos, ¿por qué inspiró Dios a los autores de la Biblia para que escribieran profecías? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál es la razón? Podría ser porque Él, Dios, además de revelarnos la manera en que interviene en los asuntos del hombre, también Dios pretende explicar por qué lo hace, por qué interviene en los asuntos del ser humano. Él también está interesado en decirnos el por qué. De hecho, entonces, la profecía revela los detalles del gran propósito de Dios. La profecía explica la actividad divina en el ámbito humano y también la profecía explica cómo se relaciona con el plan divino de redención. Ese es el enfoque que tenemos nosotros en relación al tema de la profecía. Por lo tanto, examinaremos, analizaremos 9 principios básicos esenciales para comprender la profecía. Primer principio fundamental: comprender el papel de Jesucristo. Vean esto.
Para entender la profecía necesitamos comprender el papel de Jesucristo. Es el primer principio que vamos a analizar. Gran parte de la profecía que Dios inspiró se relaciona con las dos venidas de Jesucristo. La profecía explica la necesidad tanto de explicar y conocer su primera venida como su segunda venida. Vean el principio fundamental: conocer el papel de Jesucristo dentro del aspecto de la profecía. Y repito, en la Biblia se habla de la primera venida de Jesucristo y también de la segunda. Y lo hace con el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Ese es el objetivo que se persigue ahí. Los apóstoles citaron profecías específicas que él ya había cumplido. Hablo de los apóstoles. Pero muchas veces también hablaron sobre su segunda venida. Vean el enfoque que tenía el apostolado sobre este aspecto. Por lo tanto, es muy natural que nosotros nos preguntemos acerca de la profecía que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estas profecías son predicciones que pueden afectar nuestra vida e incluso nuestro futuro inmediato. Es natural que nosotros también nos cuestionemos qué necesitamos entender sobre la segunda venida de Jesucristo. Por consiguiente, entonces, la clave para entender la profecía es reconocer que toda la profecía en la Biblia se relaciona directamente con la intervención de Jesucristo en los asuntos humanos. La profecía enfoca sobre la participación principal de Jesús el Mesías. Y ustedes saben que la palabra Mesías proviene del idioma hebreo. Mesías en hebreo significa ungido. Cristo en griego significa también ungido. Ambas expresiones. Aunque a Jesucristo no se le menciona específicamente en cada pasaje profético, Jesucristo es la figura central de la profecía. Eso lo necesitamos consolidar. De hecho, entonces, uno de los propósitos principales de la profecía es revelar la misión de Jesucristo. Busquemos ahora nuestra primera cita en Lucas 24, Lucas capítulo 24 y versículos 44 y 45. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Ahí leemos lo siguiente. Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vean entonces ahora allí. Inmediatamente después de que Jesús resucitó de la muerte, enfatizó claramente a sus discípulos que estas son las palabras que yo os he hablado cuando yo estaba con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sin reconocer el papel de Cristo en estas profecías, sus discípulos no podían entenderlas.
La mayoría de las profecías que tienen que ver con el futuro tratan directa o indirectamente con la misión y obra de Jesucristo. De eso se trata allí. Entonces, hemos abordado el primer principio esencial para entender la profecía, que es comprender el papel de Jesucristo, ya como el Mesías. Vamos ahora entonces a continuar con el segundo principio. El segundo principio necesario para comprender la profecía es entender qué es el reino de Dios. Ven el otro peldaño. El reino de Dios viene siendo el tema central de la profecía. El reino de Dios. En otras palabras, el enfoque de la misión de Jesucristo es el reino de Dios, y Él lo expresó abiertamente en su ministerio. Estamos ahí en Lucas, vamos a regresar al capítulo 8 ahora. Lucas capítulo 8, versículo 1. Estamos analizando el segundo principio para comprender la profecía, que es comprender qué es el reino de Dios. Lucas 8, 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vean, ahí está lo importante. Jesucristo iba por aldeas, ciudades, poblados, pero lo que él iba predicando era el evangelio del reino de Dios. Es importante entonces comprender este principio, ¿ya? Inmediatamente después de su resurrección, Jesucristo volvió a apoyar a sus apóstoles, y lo vemos en Hechos 1:3. Más adelante ahora, Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos 1:3. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, otra vez el tema central, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, para comprender las profecías necesitamos, primer principio, entender el papel de Jesucristo como el Mesías Redentor. Número 2, el segundo principio importante para comprender las profecías, comprender qué es el reino de Dios. Porque Jesucristo vino a predicar eso precisamente, acerca de el reino de Dios. Este es el tema central del mensaje de Cristo, el reino de Dios. Más aún, cuando casi toda la profecía está relacionada de alguna manera con la instauración del gobierno y la autoridad de Jesucristo sobre las naciones, literalmente. El profeta Daniel habló en relación a esto en el capítulo 2 y el versículo 44. Daniel 2:44. Veamos esta profecía de Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2:44. Y ahí dice, están llegando a Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vean el principio importante para entender la profecía. El reino de Dios,
el reino de Dios, el tema, el mensaje central de Cristo, basado en su reino. Y nosotros necesitamos afianzarnos en ello. En una de sus parábolas, Jesús se comparó a sí mismo, como lo describe Lucas 19:21, Lucas 19:21, como un hombre noble. Lucas 19:21. Lucas capítulo 19, vamos ahora a leer allí el versículo 12. Vean cómo se describe Jesucristo a sí mismo. Lucas 19:12. Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él estaba hablando de sí mismo. ¿Sí? Se tomó como un hombre noble que fue a un lugar o a un país lejano. Pero, ¿cuál fue el propósito de ir? Bueno, el hombre noble fue a ese país lejano, ¿a qué? Para recibir un reino y volver. Jesucristo entonces se está tomando a sí mismo como ese hombre noble. En una visión más, Daniel ve cómo Jesucristo recibe ese reino. Vamos a verlo ahí descrito. Vamos a ver el momento en el que Dios el Padre le entrega el reino a Jesucristo. Seguimos en Daniel capítulo 7 ahora. Veamos ese momento en el que Jesucristo recibe la potestad sobre ese reino. Daniel 7, versículos 13 y 14. Es una visión de Daniel. Daniel 7, versículos 13 y 14. Estamos allí, repito, Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ese anciano de días es Dios el Padre. Y le fue dado, ahora ven el momento en el que se le entrega, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Vean entonces la importancia de entender este segundo principio, el reino de Dios, el tema central del mensaje de Jesucristo allí. Por su parte, el apóstol Juan nos dice que cuando suene la última de las 7 trompetas proféticas, se proclamará un anuncio de victoria. Con ese sonido de la 7ª trompeta, viene un anuncio que significa la victoria total. Apocalipsis lo dice en el capítulo 11, versículo 15. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Vean lo que Juan por revelación recibe y transmite para la iglesia. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, vea el anuncio de la victoria de Jesucristo. Y dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué anuncio más formidable! Pero vean que es el segundo principio para entender la profecía, comprender lo que es el reino de Dios. Y aquí estamos leyendo el anuncio claro. He aquí todos los reinos vendrán a ser de Jesucristo, dice ahí. Y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje allí. Por su parte, Jesucristo, cuando estuvo en tierra como cuerpo humano,
también nos enseñó a orar: venga tu reino. Acuérdense, en la oración modelo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entendemos en este segundo principio que el regreso de Jesucristo será para establecer el reino de Dios. Y este marcará el principio del fin de muchos males que amenazan a esta sociedad. Cuando Jesucristo instaure su reino, los reinos del mundo terminarán. Estos reinos corruptos, de maldad, de violencia. Este es el mensaje de esperanza. Es el tema central de los escritos de todas las profecías de Dios en la Biblia. De la importancia grande. Paso ahora al tercer principio, importante para comprender la profecía. El tercer principio. El objetivo final es la redención y la salvación de la humanidad. Las profecías apuntan a este aspecto: redención y salvación de la humanidad. Este es otro propósito de la profecía: invitar a la humanidad al arrepentimiento. A través de la redención y la salvación, Dios invita a todos a arrepentirnos y al momento nos ofrece también el perdón de nuestros pecados. El perdón de esos pecados que nos han dado sufrimiento a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, en las profecías de la Biblia impera el deseo de conducir a todas las personas al arrepentimiento. No hay distinción. Dios invita a toda la humanidad a arrepentirse, a volver a Él. Leámoslo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Vean entonces que el propósito de las profecías es motivar al arrepentimiento al ser humano. Y ahora en Lucas 24, versículos 46 y 47 leemos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vean ahora el propósito de la profecía. Tercer principio fundamental: redención y salvación. O sea, todas las profecías nos llevan y nos conducen a estos principios. Aquí dice claramente: conduciéndonos al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vean que el plan divino de Dios tiene, contemplado el arrepentimiento para toda la humanidad. Para toda la humanidad, pero todo por etapas, todo en su tiempo, ¿de acuerdo? Allí, a través del profeta Isaías, ahora Dios revela el problema fundamental de la humanidad, ¿ya? Revela el problema fundamental que necesita resolverse. Veamos ese problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema que aqueja a toda la humanidad? Isaías 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Cuál es el problema fundamental de toda la humanidad? Y si es un problema fundamental, necesita resolverse. ¿Cómo lo ve Dios? Isaías 29, 13. Vean el problema.
Estamos en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, vean que es palabra de Dios a través de Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vean el problema fundamental. ¿Cuál es el gran problema? Dios a través de Isaías dice, este pueblo de labios me honra. Superficialmente, la humanidad aparenta honrar a Dios. ¿Ya? Este pueblo se acerca a mí con su boca, con expresiones, ¿sí?, santurronas. Vean la época que estamos ya casi por vivir en la sociedad. Este pueblo se acerca a mí de boca, con sus labios me honran, pero su corazón, su mente está lejos de mí. Ese es el problema fundamental. Si ustedes analizan, ese es el problema que impera en todo el mundo. La apariencia. La diversidad de religiones dándole diferente significado y orientación al mensaje de Jesucristo. Dios nos está diciendo aquí en Isaías 29:30 que por naturaleza tenemos un corazón de piedra. Por naturaleza. Ese corazón de piedra que tenemos es una actitud indoblable, indomable, rebelde ante Dios, rebelde ante sus leyes. Ese corazón de piedra me hace ser rebelde en contra de las enseñanzas de Dios. Esta dureza de corazón nos hace llevar una vida de egoísmo. Por su corazón duro usted lleva una vida de codicia. Por el corazón duro llevamos una vida de envidia, una vida de odio, lo cual le aleja más y más de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el gran problema de la humanidad en la actualidad. No obstante, la profecía nos revela, si tenemos un problema, ¿cuál es el problema? El corazón de piedra, la actitud que el pueblo honra a Dios de labios, pero no de corazón en forma sincera. Ese es el gran problema. Muy bien, ¿cómo lo va a resolver Dios? Porque si es un problema para Dios, le tiene que dar solución. Vean, a través de la profecía bíblica, Dios nos revela cómo va a resolver Él ese problema. Vamos ahora al profeta Ezequiel. Ezequiel. Tengan en mente el problema que hay en toda la sociedad. Un corazón duro, una actitud de honrar a Dios de diente a labio. Con su boca me honran, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. Ahora vean la solución. Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Si el corazón de piedra es el problema, si la apariencia y la hipocresía humana es el problema, ¿cómo lo va a resolver Dios? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Vean la solución. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Allí está la solución de Dios. Ahora bien, metafóricamente, imaginariamente, ese corazón de piedra tiene que ser arrancado. ¿Irá a haber dolor? ¿Habrá dolor? Arrancar imaginariamente el corazón de piedra, ¿va a causar dolor, sufrimiento? Claro que sí. Pero ese corazón necesita ser erradicado de la mente del hombre y de la mujer para insertar en su lugar un corazón nuevo, un corazón dócil, una persona amable, dócil, dúctil, que seamos barro en las manos del alfarero. Dios dice, el problema es el corazón de piedra. Bien, yo les voy a dar un corazón nuevo, una mente nueva, una mente obediente, una mente sumisa, una mente humilde, que escuche, que obedezca mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos. Pero ¿cómo se gestará ese cambio? Del corazón de piedra al corazón nuevo, gracias a la intervención del Espíritu Santo de Dios. Si no opera el Espíritu Santo, esa operación no se podrá dar. ¿Se dan cuenta? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estamos prestos o previos al inicio de las fiestas santas. Ese cambio de corazón hará posible que el miembro de la iglesia, no importando la distancia, no importando lo que implica, esté presente en la ceremonia de la Pascua. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La profecía explica el plan que Dios tiene para efectuar ese cambio. Dios ve el problema y da la solución. Si tu corazón es de piedra, te voy a dar corazón nuevo. Ahora, ¿está o no de acuerdo la persona? Allí radica el problema. Dios quiere hacer esa operación. Dios quiere darnos su Espíritu Santo. Él quiere ejecutar quirúrgicamente esa extracción del corazón de piedra. Pero ¿y usted? ¿Está dispuesto? ¿Acepta? ¿Está convencido que sí necesita esa operación, ese cambio de corazón? Repito, la profecía explica el plan de Dios que tiene para expresar o para ejecutar ese cambio. El cambio de corazón de piedra por un corazón nuevo se llevará a cabo a través del arrepentimiento y conversión. Ahí está la clave. Dios utiliza como herramientas para operar y sacar el corazón de piedra al arrepentimiento. Utiliza el arrepentimiento y la conversión para expulsar el corazón de piedra. Vean qué elementos tan importantes. Y de esta manera, con el arrepentimiento y la conversión, se resuelve la raíz de todos los problemas de la humanidad. Pero ahora veamos, ¿cuántos han aceptado ese cambio? ¿Cuántos? Son pocos los que se han arrepentido.
Pocos los que han permitido que sus corazones de piedra sean convertidos en corazones nuevos, blandos de carne. Y Dios lo tiene planificado, y todo por etapas allí. Toda la humanidad tendrá la oportunidad de arrepentirse de su mal camino y optar de esta manera a la vida eterna. En otras palabras, toda la humanidad tiene la oportunidad del cambio de corazón de piedra y adquirir un nuevo corazón. Entonces, para entender bien la profecía, debemos tomar en cuenta que aunque Dios la inspiró para beneficio de todo el mundo, tanto en los aspectos que ya se cumplieron como en aquellos que aún están por cumplirse, los corazones de la gran mayoría tienen que ser cambiados. Sus actitudes, sus acciones, con un corazón de piedra, son de odio, rencor, violencia, rechazo, crítica, censura y todo lo que usted lee en Gálatas como las obras de la carne. Leamos rápidamente Gálatas 5 para ver el corazón de piedra que produce. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, el del corazón de piedra, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y agrego, porque tienen un corazón de piedra. ¿Verdad? ¿Sí se entiende? Dios promete cambiar ese corazón. ¿Cómo? Nos da un nuevo corazón a través de su Espíritu Santo. Y con ese corazón nuevo, ahora usted y yo vamos a producir. Versículo 22. Ahora vean el corazón nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Excelente, excelente plan de Dios. Principio fundamental que debemos de comprender. ¿Ya? La Biblia entonces compara la relación de Dios con la humanidad como la relación que debe existir entre un padre y un hijo. Así, relación de Dios con la humanidad como un padre ante su hijo. Veamos rápidamente. A menudo los hijos desobedecen a los padres. ¿Sí o no? La constante es esa. Los hijos desobedecen a los padres. Los hijos se rebelan contra la autoridad de los padres. Los hijos toman acciones que decepcionan a sus padres. ¿O no es así? ¿No han tenido ustedes esa experiencia? Qué bueno. Pero el ámbito general sí lo marca. Toman decisiones que decepcionan a sus padres. Y en ocasiones incluso los hijos hacen enojar al padre. ¿Y no es así? ¿No es así la vida? Claro que sí. Ahora bien,
aún con esas manifestaciones del hijo, desobediente, rebelde, que lo hacen enojar, aún así, la paciencia, el amor y la esperanza del Padre no varía para con sus hijos. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación de Dios con la humanidad. La humanidad hoy se rebela contra Dios, lo enoja, lo insulta, lo blasfema, lo difama, pero aún así Dios, con su misericordia, en su paciencia y con su amor, ¿qué dice? Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Dios envió a su Hijo para morir por esta humanidad pecaminosa. Vean el amor de Dios. Este es el tercer principio. Vamos al cuarto. En las profecías no se dan fechas específicas. Fíjense. En las profecías no se señalan hora, día, mes, año. No se dan fechas específicas. ¿Ya? Entendemos que la profecía analiza el pasado y proporciona una perspectiva para el futuro. Perfecto. Pero no se dan fechas específicas. Isaías 46 nos hace entender. Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías, repito, 46, versículos 9 y 10. Estamos en el cuarto principio en que no se dan fechas específicas. Dice ahí Isaías 46, 9 y 10, lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bien, esa es la definición ahí. A menudo describe sucesos específicos, pero rara vez la profecía revela el tiempo exacto en el que ocurren. ¿Ya? Lógicamente, como seres humanos, es natural que nosotros querramos saber, por ejemplo, ¿cuándo se cumplirán las profecías sobre la segunda venida de Jesucristo? Nosotros quisiéramos tener día, hora, fecha, exacto, pero no es así. ¿Ya? Cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos inmediatamente de su resurrección, los discípulos le preguntaron, Hechos 1, 6 al 7. Hechos 1, 6 al 7. Jesucristo había resucitado y se presenta, guía, orienta a sus discípulos y vean lo primero que ellos le preguntaron. Ellos tenían la inquietud de saber qué día, qué hora iba a regresar en su segunda venida. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean la pregunta. 7. Y les dijo, vean, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces vean que estamos comprobando este principio. Para entender las profecías no dan fechas específicas de los acontecimientos. No os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre se reservó, solo Él sabe. ¿Cuándo? ¿En qué momento envía a Jesucristo? Nadie más. Día, hora, fecha, ¿verdad? Ahí dice, claro. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Él tiene ese derecho. Entonces vean que este principio es válido para la mayoría de las profecías.
Dios rara vez revela el tiempo específico de su cumplimiento. Ya. Dios no es el propósito de Dios que sepamos el tiempo exacto del cumplimiento de la mayoría de las profecías. Dios quiere que reconozcamos las muchas profecías que ya se cumplieron. ¿Con qué propósito? Para comprobar que sus promesas son fieles. Que lo que Él ha prometido es fiel y se cumple. A eso nos ayudan las profecías que ya se cumplieron. Comprobar que Dios es fiel ante sus promesas. ¿Sí? Y Él dijo que iba a enviar a Jesucristo y lo va a enviar en el tiempo de Él allí. Siguen los discípulos preguntándole. Mateo 24:3 ahora. Mateo 24:3. Mateo 24:3. Estamos ahí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, vean la inquietud, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Ya? Los discípulos querían saber cómo podrían reconocer la fecha exacta, si se quiere decir ahí, de la venida de Jesucristo y del fin del mundo. Pero Jesucristo le responde, versículo 6, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ante la inquietud, y le sigue diciendo, versículo 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero no hay una fecha. ¿Se dan cuenta? Todo esto será principio de dolores. Ahora bien, Jesucristo le dijo a sus discípulos que estuvieran vigilantes, alertas, despiertos, estén alertas, vigilando los acontecimientos, ya, pero no se mencionan fechas específicas. Perfecto. Un principio más. La dualidad bíblica, la dualidad. Las profecías tienen un cumplimiento dual, doble. ¿Sí? Vea. A esto le llamamos dualidad. Por ejemplo, el ejemplo típico es la primera venida de Jesucristo y la segunda venida. Ahí se aplica el principio de dualidad. O sea, ya se llevó a cabo. Sí, ya vino Jesucristo una primera vez, pero esperamos una segunda vez. Esto confirma que la profecía es dual, ya tiene doble aplicación, si se quiere ahí. La dualidad es un tema importante en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15 ahora. Vean este principio de dualidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Estamos en el principio de la dualidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vean el principio de dualidad de las profecías. Se habla de un primer Adán, alma viviente, mortal, físico, y de un segundo Adán, que ahora es espíritu vivificante. Entonces comprendemos que las profecías tienen un sentido
dual también ahí. Un ejemplo más de dualidad. Un ejemplo más. Pablo señaló la circuncisión física y dijo que la circuncisión física era señal del pacto que Dios había hecho con los descendientes de Abraham. Hablo de la circuncisión física. Pero también el principio de dualidad nos expresa a nosotros que se espera una circuncisión del corazón, una circuncisión espiritual, un corazón convertido, que es la verdadera relación de un ser humano con Dios. Esto está confirmando el cuarto principio, la dualidad allí. Bien, un siguiente principio, el principio de causa y efecto. Para entender la profecía también tenemos que tener ese principio básico, comprender el principio de causa y efecto. En muchos casos, el principio de causa y efecto está implícito en la predicción de acontecimientos, o sea, en la profecía. Nuestra naturaleza humana es muy previsible, especialmente para Dios, quien hizo los cielos y la tierra y que sabe cómo pensamos. Dios sabe cómo piensa usted, qué piensa. Todo lo que hay en su corazón, Él lo conoce. Entonces ahora Dios permite, vean, que la gente coseche individual o colectivamente lo que ha sembrado. Vean el principio de causa y efecto. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Leemos Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahí está el principio de causa y efecto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Allí está el principio para entender plenamente la profecía, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, claro ahí. Ahora bien, muchas de las calamidades que sobrevienen a la gente son consecuencia de sus propios pecados. Y a veces decimos, Dios me está castigando. No es así. Las calamidades que sobrevienen a la gente, a las personas, a las naciones, son consecuencia de sus propios pecados. Son consecuencia de sus actitudes hostiles, rebeldes en contra de Dios, o bien de unos contra otros. Comprendámoslo bien a través del profeta Jeremías. Jeremías expresó, inspirado por Dios, este acontecimiento. Vean este principio. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Estamos en el principio de causa y efecto. Toda causa provoca un efecto. Y, repito, la gente cosecha lo que ha sembrado. Si sembró bien, cosecha bien. Si siembra mal, cosechará mal. ¿Sí? Y las calamidades del mundo son consecuencia de sus propios pecados. Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice, fíjense bien en este versículo, tu maldad te castigará. ¿Quién la está castigando? ¿Es Dios? ¿Se goza Dios viendo que usted está sufriendo?
aplica mayor intensidad en su dolor, en su tribulación, y él, ja, 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 qué bueno que sufra. No, comprendámoslo. Si usted está sufriendo, es por su maldad, por su pecado. Leamos otra vez. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Qué más claro? Tu maldad, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, ahora bien, vean, entendamos, cuán malo y amargo es haber dejado tú al Eterno. ¿Quién dejó a quién? Dios me olvidó, Dios se alejó de mí. No, usted es el que se aleja de Dios. Sus pecados lo alejan de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es amor. Pero miren qué claro dice ahí el profeta: tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues cuán malo, amargo es el haber dejado tú al Eterno, tu Dios, y faltar mi temor en ti? ¿Ya no le tenemos temor a Dios? ¿Cuán buena está nuestra relación con Dios? Dios dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es día de reposo para el Eterno tu Dios. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Desobedecemos abiertamente, nos portamos rebeldes, desafiamos a Dios. Pero vean, tu maldad te castigará, hoy, mañana o pasado. Tu maldad, tu rebeldía, el rechazo a Dios. Qué amargo, dice, es haber dejado tú al Eterno tu Dios. Dios no nos ha dejado. Por eso a veces decimos: Padre, te pido que no me abandones. ¿Estará bien la petición? ¿Será que Dios me está abandonando? ¿O yo soy el que estoy abandonando a Dios? Somos nosotros. Entonces debemos de pedir: Padre, permite que yo no me separe de ti, que yo no te abandone, que yo te sea fiel, que yo te sea obediente. Ayúdame, dame de tu Espíritu Santo. Pero a veces decimos: me has dejado, me has perdido, te has olvidado de mí. ¿Será que Dios se va a olvidar de usted? O al revés, es usted el que ya no tiene en su mente a Dios. Qué pasaje tan impresionante. Jeremías 2:19. Que mi temor ya no esté en ti. Ya no le tememos a Dios. Dios dice una cosa y nosotros decimos: tal vez se equivocó. No es así como Él lo dice. Mi temor ya no está en ti, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos. No es usted el que lo está diciendo, ni yo. Dice el Eterno de los ejércitos. El que lo creó, el que le dio vida, el que le da salud, el que le dio sus hijos, el que le dio trabajo. Él le está diciendo esto. Ahora bien, hay ocasiones en las cuales Dios ejerce control sobre las consecuencias de las actividades y los conflictos humanos, pero lo hace para alcanzar objetivos claros. Entonces vean que para entender la profecía es necesario entender el principio causa y efecto. Vean, por ejemplo, cómo Dios lo aplicó. Deuteronomio 8, vamos ahí, para comprobar este principio. Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20, no los vamos a leer todos, solo se los menciono, voy a leer algunos, ¿de acuerdo? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Vean entonces cómo Dios puntualizó el principio de causa y efecto cuando le dio su ley al pueblo de Israel. Inspiró a Moisés a escribir lo siguiente: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no es el que se olvida de mí.
Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios. Otra vez, te olvides. Es el ser humano. Y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca, del pedernal. Y vamos hasta el versículo 19. Mas si llegares a olvidarte del Eterno tu Dios, ojo, atención ahí, si llegares a olvidarte del Eterno tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo te afirmo hoy, vean esta sentencia, yo te afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. No hay otra salida. Es una sentencia. Importante entender este principio de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Mis problemas, mis dificultades, mis tribulaciones son producto de mis pecados. Dios no me ha abandonado, yo lo he abandonado, yo me estoy alejando de Él. ¿Sí? Si tengo la posibilidad de reunirme, ya no lo hago. Lo veo con desdén, lo veo con desprecio. Al fin y al cabo me conecto. Pero recuerden que dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen ya como costumbre. Dios convoca a su santo sábado y usted no tiene ninguna objeción en relación a esto, más que cumplir. Sin embargo, ahí está la amonestación. Yo protesto hoy, yo te digo hoy claramente ahí, de cierto pereceréis. Pereceréis. Y esa es la palabra que Dios tiene. Por último, quiero enfatizar el principio de el asombroso potencial humano dentro de la profecía. Dios creó al ser humano con un propósito, lo creó a su imagen, a su semejanza, ¿sí? Lo creó, ¿para qué? Para que tuviera autoridad sobre los animales, sobre la flora, sobre la fauna, y que administrara este globo terráqueo, ¿ya? Pero Dios tiene en mente que va a expandir el dominio del hombre sobre todo el universo, y ese es el asombroso potencial humano. Hebreos 2, 6 y 8. Hebreos 2, 6 al 8. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esto es lo mismo que el Salmo, ¿se acuerdan? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Vean, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque parezca sorprendente, Dios desea compartir con usted y conmigo todo el universo, los millones de galaxias. Él desea compartir con usted.
Pero humanamente no podemos alcanzar ese objetivo. Solo será una realidad cuando seamos transformados y seamos hijos espirituales de Dios. En Mateo 28, 18, Jesucristo dice, Mateo 28, 18, Jesucristo expresa lo siguiente claramente. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, vean lo que dice Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa misma potestad que Jesucristo tiene, Dios está dispuesto a compartirla con nosotros, para que junto a Jesucristo nosotros digamos también, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínense, están diciendo, todo el poder me es dado para ejercer dominio y control sobre el universo. Llegará el tiempo entonces en que Cristo compartirá su autoridad con cada uno de nosotros si somos fieles. La promesa está en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este principio básico para entender la profecía también del increíble potencial humano, al entenderlo nosotros con mayor claridad vamos a entender todas las profecías que Dios y Jesucristo tienen en su santa palabra. Cristo compartirá su autoridad con usted. Cuando seamos hechos hijos inmortales de Dios, Él nos promete, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Que Dios nos bendiga y que nos dé un excelente final de día de reposo.